Pero hay otros temas que están inundando en este momento el foro público y es el propuesto por Pedro Castillo, ¿no? Es crear una Asamblea Nacional Constituyente para de esta nueva manera tener otra constitución, dejar atrás la constitución del 93. Vamos a conversar con la doctora Beatriz Ramírez. Ella es constitucionalista porque hay vías democráticas e institucionales para hacerlo. Doctora Ramírez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel, a ti y a todos quienes nos escuchan. Ante esta propuesta, ¿es posible convocar a una asamblea constituyente? ¿Cuál es su labor, cuál es su función y cómo se convoca? Muy bien, Mabel. Creo que lo primero que tiene que saber todas las personas que nos escuchan es que es posible convocar una asamblea constituyente, pero creo que lo más importante que tenemos que tener claro todas las peruanas y los peruanos es que hay que hacerlo a través de los canales institucionales. Digamos que entre las constitucionalistas y los constitucionalistas tenemos un debate. Si para poder hacer un proceso de reforma total de la Constitución tiene que hacerse bajo el procedimiento que está hoy día en la Carta del 93 de reforma total, o si puede una persona en el gobierno convocarnos a referéndum y nosotros, el pueblo, las personas, el poder constituyente, votar así de la nada, sin que el Congreso apruebe nada, directamente por votar una Constitución. En cualquiera de los dos caminos hay quienes creen que tiene que hacerse una reforma constitucional que pase por el Congreso, que esté en funciones para hacerlo. Hay otro grupo de nosotros, yo estoy en este segundo grupo, que cree que no, que el gobierno puede, cumpliendo los requisitos de la convocatoria a referéndum, llamar a referéndum y convocar a un poder constituyente. En cualquiera de los dos casos, lo que creo que le tiene que quedar claro a las personas es que en cualquiera de los dos, ese es el inicio de un proceso constituyente. Es decir, tú allí como población dices si quieres o no empezar a formar una nueva constitución. Eso no significa que se cierre el Congreso que estará funcionando seguirá funcionando y la Carta del 93 seguirá estando vigente hasta que tengamos una nueva constitución que después tendremos que aprobar en otro referéndum. Es decir, en el eventual caso que tengamos una nueva constitución tendremos que tener mínimo, Mabel, dos referéndums. Sí, un referéndum para poder empezar y un referéndum para poder aprobar la Carta. Cuando hablamos de Asamblea Constituyente, probablemente ahí se nos surge una confusión en la cabeza y pensamos en el Congreso que se estableció en precisamente para crear la Constitución del 93, a donde se disuelve el Congreso de la República, ¿verdad? Y este nuevo Congreso se concentra en una nueva Constitución. Esa figura no es la que se está proponiendo ahora, sino la de una Asamblea Constituyente que debe coexistir con un Congreso. Es decir, no es que yo disuelvo el Congreso para crear una Asamblea Constituyente. Esa salida es totalmente autoritaria. Tal cual, por eso es que creo que tibios y troyanos critican lo que pasó en nuestro país en los 90. Es decir, más allá de las tendencias políticas, creo que a todo el mundo nos queda claro que lo que pasó en el 92 no se debería volver a repetir. Así con los tanques y que te cierran el Congreso. De acuerdo. Ya, eso no debería volver a pasar. Entonces, como eso no debería volver a pasar, si tú quieres hacerlo institucionalmente, podemos debatir entre las y los constitucionalistas si primero tienes que pasar por el Congreso o primero se puede ir de frente al referéndum, cualquiera de las dos vías que quieras, ¿ya? Podemos discutir en eso. A ver, pero lo que tiene que quedar claro es que eso es solamente el inicio y eso no cancela la Constitución del 93 que seguiría estando vigente hasta que este nuevo proyecto tome cuerpo, que quizás de repente Mabel nunca toma cuerpo, de repente nunca nos ponemos de acuerdo. Vamos a repasar el paso a paso de estos dos caminos que propone, doctora Ramírez. Una creación de la Asamblea Constituyente a través del Congreso de la República y otra a través de un referéndum en donde todos los ciudadanos participan. El paso a paso lo explicamos tras la pausa. Volvemos.
7:34. Continuamos conversando con Beatriz Ramírez. Ella es constitucionalista y nos explicaba que inclusive dentro de los constitucionalistas hay discusión de cuál es la vía democrática y que respeten las instituciones de cambiar la Constitución. Y quedamos en que, doctora Ramírez, íbamos a ir en el paso a paso, ¿no? Para todos aprender un poquito en este curso intensivísimo de Derecho Constitucional. ¿Qué es lo que dice la Constitución del 93? ¿Cómo es que podemos crear una asamblea constituyente y cambiar completamente la Constitución? ¿Cuáles son los pasos? Ya, muy bien. Nuestra Constitución actual no prevé una asamblea constituyente, pero dice lo que un grupo de constitucionalistas afirma, que para cualquier reforma de la Constitución puede presentar una iniciativa de reforma a la presidencia de la República, un número de congresistas o inclusive los ciudadanos en un número determinado de la población, y lo haces presentando tu proyecto de ley de reforma constitucional, que puede ser parcial o inclusive total. Entonces, ¿quién decide? El Congreso, porque tú a quién le presentas la iniciativa, al Congreso que está vigente, ¿no? Entonces, en este camino de reforma constitucional que está previsto en la Constitución actual, ¿quién surge como mediador? El Congreso de la República. Esa es una vía, ¿no? Por Entonces, eso algunos colegas lo que dicen es, para poder hacer un cambio de la Constitución, sí o sí el Ejecutivo tiene que presentar su proyecto y el Congreso se lo tiene que aprobar. De acuerdo. Esa es una interpretación de la Constitución. Yo no la comparto, pero esa es una lectura que tiene un grupo. Y en este caso tendría que haber un consenso político para que todo fluya, digamos, ¿no? Tal cual, como cualquier proyecto de ley, proyecto de ley. Además, recuerde un poco toda nuestra población, todas las personas que nos siguen, Mabel, que para cambiar la Constitución, aunque sea un articulito, tú necesitas que ese proyecto de ley sea aprobado en 2 legislaturas sucesivas o en una legislatura más un referéndum, que fue lo que votamos en el 2018, ¿no? Previamente había pasado por el Congreso y luego empezamos a votar que si la no reelección de congresistas, que si adiós el Consejo Nacional de la Magistratura, y fuimos a referéndum. Todos esos eran reformas constitucionales. Si el Ejecutivo presenta un proyecto de ley para el cambio total de la Constitución y este proyecto de ley no es apoyado por el Congreso, no se generan los consensos dentro del Congreso, ahí ya entramos a otro terreno donde las salidas podrían ser muchísimas. Y nuevamente recuerdo esto que tú has traído a la mesa, lo que sucedió en años anteriores. El presidente de la República, Martín Vizcarra, presenta los proyectos de ley de reforma, se demoran, no los aprueban y presenta una cuestión de confianza. Tal cual. Eso puede suceder. Para disolver el Congreso, además siempre recordemos, Mabel, en este primer camino, para disolver el Congreso, que te tiene que haber negado la confianza 2 veces, no una vez, sino entonces, 2 veces. A ver, en este país puede pasar de todo, hay los escenarios, todo es posible. Todo es posible. Pero entonces podría ser que este nuevo Ejecutivo presenta un proyecto de ley, el Congreso no lo deniega, no hay consenso, presento la cuestión de confianza, vuelvo a presentarla y entonces puedo disolver. Eso es una vía constitucional. Tal cual, tal cual. Ajá. Ahora, eso es para el grupo de los colegas que consideran que la reforma de la Constitución completa siempre tiene que pasar por este articulito de la Constitución. Ya, ¿no? quiero quedarme en ese escenario. Entonces, porque repito, todo puede pasar. Se disuelve el Congreso, se vuelve a convocar a un nuevo Congreso de la República cuya conformación, me permita crear una nueva Constitución. Ni tanto, porque vas a estar una y otra vez en el mismo círculo. Si tú siempre interpretas que para pasar por el Congreso, que para cambiar la Constitución tienes que pasar por el Congreso, una y otra vez tendrás que repetir el ejercicio. Ok, entonces por este camino, crisis. No es la mejor vida. Ok, por este camino veo crisis. Puede parecer bien conveniente, puede ser entre comillas bien conveniente para cerrar el Congreso, pero a la vez no es conveniente. Nada te asegura que van a sacar un Congreso a tu medida. Vayamos al otro escenario que usted sustenta, que es una asamblea constituyente vía referéndum. Cuéntenos, por favor, cuáles son los pasos. Muy bien. Para eso, en realidad es, digamos, ya como lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, toda sociedad tiene la posibilidad de darse a sí misma su propia constitución. Esa sería la base legal. Claro.
digamos, es la jurisprudencia constitucional. Pero como obviamente tú necesitas canalizar esa voluntad, tienes que canalizarla mediante un mecanismo institucional. ¿Cuál es ese mecanismo institucional? La convocatoria a referéndum. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Oficializar una convocatoria a referéndum, ¿no? Entonces, hay un grupo de los colegas y de las colegas, en donde yo, estoy, entre los que les señalamos que para poder hacer una nueva constitución no tienes que pasar por el Congreso, sino que tienes que hacer una convocatoria y ya el pueblo decide si quiero, no quiero. Entonces, pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta de ese referéndum si no hay una figura en la Constitución de una asamblea constituyente? Justamente preguntas si quieres que lo haga una asamblea constituyente. Primero preguntas, tienes que preguntar varias cosas, ¿no? Si quieres que haya una nueva constitución o no, si quieres que se haga en asamblea constituyente o que lo haga el Congreso que está en funciones, porque de repente quieres ahorrar costos. Pues en nuestro país, además, nosotros no somos muy proclives a generar nuevos puestos públicos, porque más bien nos da mucha cólera que haya más funcionarias y funcionarios públicos. Entonces, más bien de repente la población dice, ya, sí quiero una nueva constitución, pero que estas congresistas lo hagan. Porque sabes que no quiero gastar más Vamos plata. a referéndum, entonces pongamos que se aprueba, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población es cuánto? ¿El 50 más 1? Obvio, todas y todos tenemos que votar. El referéndum es como una elección. De acuerdo. O sea, ¿Qué porcentaje de la población tendría que aprobar este referéndum? Todos los que voten de los votos válidos, que queden, obviamente descuenta siempre los nulos y los en blanco, de los votos válidos tiene que salir la mitad más 1. La mitad más 1. O sea, tienes que tener una mayoría de los votos válidos, válidamente emitidos, que quiera, obviamente, una nueva constitución. Entonces, pongamos que se crea. Para empezar el proceso. Bien, entonces se crea una asamblea constituyente que está formada por quiénes, porque hay inclusive la propuesta de que a dedo sea formado por los gremios y por, no sé, otras personas. ¿Cómo se crea esa asamblea constituyente? Eso es algo que también tiene que estar en lo que vamos a votar al referéndum, porque podríamos seguir un modelo más como el chileno, ¿no? Que tiene una representación más amplia. Recordemos además que aquí nosotros estamos bien peleados con las organizaciones políticas, ¿no? Por eso todo el mundo tiene 10%, 8%, 5%. Parece que las peruanas y los peruanos en este momento de nuestra vida no queremos mucho las organizaciones políticas. Pero entonces, ¿qué tendría que pasar? La ciudadanía elige a los asambleístas, no es a dedo. O sea, tendríamos que ir a otra elección. Tendríamos además que ir a otra elección. Recuerden lo que ha pasado en Chile. En Chile han ahorita. Votado primero han votado si querían o no ir a una constituyente, y la que ahorita se ha quedado suspendida por la pandemia es la elección de asambleístas para la constituyente. Ok, entonces. Y luego vendrá la elección cuando ya tengan su producto final. Claro, cuando esta asamblea... Más elección. Claro, esta asamblea tiene su producto final de constitución que es sometida a referéndum y los ciudadanos dirán si está de acuerdo o no. A ver, muchas personas dirán, caramba, qué complicado. ¿Por qué es tan complicado todo este cambio y por qué tendría que respetar las instituciones de esa manera? Si lo hace todo muy complicado, ¿cuál es la respuesta a esas dudas, doctora Ramírez? Yo lo que le diría a la ciudadanía es, el derecho, si sirve para algo, es para controlar la arbitrariedad del poder, para que nadie abuse de nosotras y nosotros, porque uno no puede confiar que la gente siempre va a actuar de buena fe. Entonces el derecho tiene que servir para controlar a quien esté en el poder, porque el derecho nace de la desconfianza de que quien esté en el poder lo pueda usar para fines no estrictamente generales, sino de interés personal o partidario. Y los procesos son importantes, así sean un poco extensos, porque no estamos concibiendo cualquier ley, ¿no? Estaríamos concibiendo una carta magna que tiene que ser producto de la reflexión de todos los peruanos, ciudadanos, fuerzas políticas, organizaciones civiles, etcétera, etcétera. Ahora... Y que nos tiene que acompañar, Mabel, ojalá, por muchos años, por supuesto. Pensemos que una constitución nos tiene que acompañar varias décadas y que tiene que ser una norma que nos articule como país. Basta ya de estar cambiando de constitución cada vez que vemos que una de las dos fuerzas, sea la legislativa o la ejecutiva, se ve debilitada, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia. Ahora, un punto importante. Si vamos por la vía de la Constitución del 93, es decir, la vía del Congreso de la República, ¿cuánto tiempo nos llevaría a cambiar la Constitución?
De hecho, no es tampoco un proceso más sencillo, Mabel. Quizás para quienes nos siguen aquí son un poquito más grandecitos. Pueden recordar que cuando estábamos más o menos en el gobierno de Toledo, o sea, cuando estábamos en el retorno después del gobierno de Fujimori, se intentó hacer un proyecto de bases de reforma de la Constitución. Es más, el Congreso en ese momento convocó a expertos, se trató de hacer un anteproyecto de reforma que duró años y el texto se publicó y quedó en nada. Pero a ver, vamos, ya que nos queda poco tiempo, hablemos del tiempo. ¿Cuánto tiempo me llevaría si voy por la vía del Congreso de la República? Una prox, en el mejor de los casos. Podríamos demorarnos lo que demore en el Congreso tramitar una norma, Mabel. O sea, yo creo que mínimo, menos de un año no va a suceder. Es irreal pensar que es toda una constitución, Mabel. Es una constitución, es algo importante. Para tramitar una ley no se demora menos de una legislatura, que son 6 meses. Imagínate para consensuar capítulo de capítulo. ¿Y por la vía del referéndum, cuánto tiempo nos llevaría? Empezando, saquen la cuenta que tenemos que tener por lo menos 3 elecciones. La elección inicial para ver si queremos o no hacerlo, la elección para elegir asambleístas y la elección final para zanjar o no el texto final. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un año? Yo creo 2 que años? Por lo menos un par de años. Un par de años por lo menos en el mejor de los casos. Pensando en el ejemplo chileno que está acá vecinito nomás. Última pregunta, antes de ir a la pausa, doctora Ramírez. Hacer lo contrario, hacerlo diferente a como usted lo ha explicado esta tarde, ¿qué sería? Minar nuestro precario Estado de Derecho y nuestra pobre ya institucionalidad, ¿no? Yo creo que a veces la institucionalidad no vende, no da créditos, parece que no sirve para nada, pero en verdad es las reglas que nos rigen, siquiera son lo mínimo que tenemos para ordenar nuestra vida en común. Y es lo mínimo que nos asegura que la arbitrariedad no venza. Es lo que nos ordena que en nuestra vida cotidiana quien tiene poder no abuse de quien no lo tiene. Así es. Es por eso tan importante que los procedimientos se respeten. Los procedimientos no importan porque en sí, sino porque sirven para algo, para proteger a quienes no están en el poder. Y tendemos que aprender la lección, ¿no? En el año, hace ¿cuántas décadas? 2 décadas ya, cuando se disuelve el Congreso de la República, pues al día siguiente todos aplaudieron. Pero las consecuencias para el país a la larga fueron nefastas. Y no podemos permitir que una cosa... Por eso es que tenemos que respetar las vías constitucionales. Nadie puede llegar con un documento diciendo, esta es la Constitución, la nueva, apruébenla. Así no pasan las cosas en nuestro país. Hay procesos que debemos respetar porque la Constitución debe ser una reflexión no de un sector de los ciudadanos, sino de todos. Muchas gracias, doctora Ramírez. Usted ha sido muy didáctica y espero que todos hayamos aprendido un poquito esta tarde. Tenemos que hacer la pausa. Volvemos.